Bienvenidos a esta lectura especial de Cuento de Navidad, una de las obras más queridas de Charles Dickens, un relato clásico que nos transporta al corazón del Londres victoriano y nos recuerda el verdadero significado de la Navidad, la compasión, la generosidad y la redención. En esta historia conoceremos a Ebenezer Scrooge, un hombre solitario y avaro que desprecia todo lo que tenga que ver con la alegría navideña. Pero una noche, en víspera de Navidad, tres espíritus vendrán a visitarlo para mostrarle su pasado, su presente y su futuro. A través de ellos, Scrooge descubrirá cuánto hay perdido por su egoísmo y que aún está a tiempo de cambiar. Si disfrutas de los clásicos de la literatura, de las historias con alma y del ambiente cálido y mágico de estas fechas, te invito a quedarte y escuchar este relato inmortal. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir el video para que más personas puedan disfrutarlo. Cuarta estrofa. El último de los espíritus. Cuando llegó cerca de Scrooge, éste se arrodilló, experimentando el terror sombrío y misterioso que envolvía al espíritu. Iba completamente envuelto en un largo ropaje que ocultaba su fisonomía, su cabeza y sus formas, no dejando ver más que una de sus manos tendida, sin lo cual hubiera sido muy difícil distinguir aquella figura en las densas sombras de la noche que le circundaban. Cuando Scrooge estuvo a su lado vio que el aparecido era de estatura elevada y majestuosa, y que su misteriosa presencia lo llenaba de respetuoso temor. Pero no supo más, porque el aparecido no hablaba ni hacía ningún movimiento. ¿Estoy en presencia del espíritu de la Navidad por venir? El espectro no contestó, limitándose a tener siempre la mano tendida. ¿Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido todavía, pero que sucederán con el tiempo? La parte superior de la vestidura del fantasma se contrajo un poco, según lo indicaron los pliegues al aproximarse, como si el espectro hubiera inclinado la cabeza. No dio otra respuesta. Aunque hecho ya al comercio con los espíritus, Scrooge sentía tal pavor en presencia de aquel aparecido tan silencioso, que sus piernas temblaban y apenas disponía de fuerzas para sostenerse en pie cuando se veía obligado a seguirle. El espíritu, como si hubiera conocido la turbación de Scrooge, se paró un momento como para darle lugar a que se repusiese. Esto agitó más a Scrooge. Un vago escalofrío de terror le recorrió todo el cuerpo, al advertir que bajo aquel fúnebre sudario los ojos del fantasma estaban constantemente fijos en él, y que a pesar de todos sus esfuerzos, no podía ver más que una mano de espectro y una masa negruzca. Espíritu del porvenir, os temo más que a ninguno de los espectros que hasta ahora he visto. Sin embargo, como conozco que os halláis aquí por mi bien, y espero vivir de una manera muy diferente que hasta ahora, os seguiré a donde queráis, con corazón agradecido. ¿No me hablaréis? Ninguna respuesta. Tan solo la mano hizo señal de ponerse en marcha. Guiadme, dijo Scrooge, guiadme. La noche avanza rápidamente y el tiempo es muy precioso para mí. Lo sé. Espíritu, guiadme. El fantasma empezó a deslizarse como había venido. Scrooge fue detrás de la sombra de la vestidura. Parecíale que ésta lo levantaba y lo arrastraba. No se puede decir que penetraran en la ciudad, sino que la ciudad surgió alrededor de ellos, rodeándolos con su movimiento y su agitación. Estaban en el mismo centro de la City, en la bolsa y con los negociantes que iban de un lado para otro deprisa, haciendo sonar el dinero en los bolsillos, agrupándose para entretenerse en negocios, mirando sus relojes y jugando distraídamente con la cadena, etc., como Scrooge los había visto en todas ocasiones. El espíritu se detuvo cerca de un pequeño grupo de capitalistas, y Scrooge, adivinando su intención por la mano tendida, se acercó a escuchar. No, decía un señor alto y grueso de triple y canosa barba. No sé nada más. Sé tan solamente que ha muerto. ¿Cuándo? Anoche, según creo. ¿Cómo y de qué ha muerto? Preguntó otro señor tomando una provisión de tabaco de una enorme tabaquera. Yo me figuraba que no se moriría nunca. Dios solo lo sabe, dijo el primero bostezando. ¿Qué ha hecho de su dinero? Preguntó otro señor de rubicunda faz, que ostentaba en la punta de la nariz una enorme lupia colgante como el moco de un pavo. No lo sé, contestó el hombre de la triple barba, bostezando de nuevo. Tal vez lo haya dejado a su sociedad. De todas suertes, no es a mí a quien lo ha dejado. He aquí lo único que sé. Esta chanza fue recibida con una carcajada general. Es probable,
Continuó el mismo que las sillas para los funerales no le cuesten nada, así como tampoco los coches, pues juro que no conozco a nadie que esté dispuesto a ir a semejante entierro. Si fuéramos nosotros sin que nos convidaran, me es indiferente con tal que haya refresco. dijo el de la lupia. Yo quiero que me den de comer por ese trabajo. Ya veo, Dijo el primer interlocutor. que soy más desinteresado que todos los presentes. Yo no iría porque me regalaran guantes negros, pues no los gasto, ni porque me dieran de comer, pues no lo acostumbro en tales casos, pero sí como alguno quisiera acompañarme. ¿Sabéis por qué? Porque, reflexionando, me han asaltado dudas acerca de si yo era íntimo amigo suyo, a causa de que cuando nos encontrábamos, teníamos la costumbre de detenernos para hablar un poco. Adiós, señores. Hasta la vista. El grupo se deshizo para constituir otros. Scrooge conocía a todos aquellos señores y miró al espíritu para pedirle una explicación acerca de lo que acababan de decir. El espíritu se dirigió a otra calle y mostró con el dedo dos individuos que se saludaban. Scrooge escuchó en la esperanza de descifrar aquel enigma. También los conocía. Eran dos negociantes ricos, muy considerados y en cuya estimación creía estar bajo el punto de vista de los negocios, pero sencilla y puramente de los negocios. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Parece que el viejo Gobseck ha dado ya sus cuentas, Me lo han dicho. Hace frío. ¿Es verdad? Psh, como de la estación, como de Navidad. Supongo que no patináis. No, tengo otras cosas en que pensar. Buenos días. Ni una palabra más. Así se encontraron, así se hablaron, y así se separaron. A Scrooge le pareció al principio chocante que el espíritu atribuyese tanta importancia a conversaciones aparentemente tan triviales, pero convencido de que debían encerrar algún sentido oculto, empezó a discurrir sobre cuál sería este, según todas las probabilidades. Era difícil que se refiriesen a la muerte de su antiguo socio Marley. A lo menos no parecía verosímil, porque el fallecimiento era suceso ya ocurrido, y el espectro ejercía jurisdicción sobre lo porvenir, pero tampoco adivinaba quién pudiera ser la persona de él conocida, a la cual cupiese aplicar el acontecimiento. Sin embargo, íntimamente persuadido de que cualquiera que fuese la persona, debía encerrarse en aquello alguna lección correspondiente a él y para su bien, determinó fijarse y recoger las palabras que oyese y las cosas que presenciase, y particularmente observar con la más escrupulosa atención su propia imagen cuando se le apareciese, penetrado de que la vista de ella le proporcionaría la llave del enigma haciéndole la solución fácil. Se buscó pues en aquel lugar, pero había alguien que ocupaba su sitio, el puesto a que más afición tenía, y aunque el reloj indicaba la hora a que él iba, por lo común, a la bolsa, no vio a nadie que se le pareciese en el gran número de personas que se apresuraban a entrar. Aquello le sorprendió poco, porque como desde sus primeras visiones había formado el propósito de cambiar de vida, se figuraba que su ausencia era prueba de haber puesto en ejecución sus planes. El aparecido se mantenía siempre a su lado inmóvil y sombrío. Cuando Scrooge salió de su ensimismamiento, se figuró por la postura de la mano y por la posición del espectro, que lo contemplaba fijamente, con mirada invisible. Esto le hizo estremecerse de pies a cabeza. Abandonando el alborotado teatro de los negocios, se dirigieron a un barrio muy excéntrico de la ciudad, en donde Scrooge no había estado nunca, pero cuya mala reputación no le era desconocida. Las estrechas calles que lo constituían presentaban un cuadro de suciedad indescriptible, así como sus miserables tiendas y mansiones. Los habitantes que moraban allí, el de seres casi desnudos, ebrios, descalzos, repugnantes. Las callejuelas y los sombríos pasadizos, como si fueran otras tantas cloacas, despedían sus desagradables olores, su inmundicia y sus vecinos sobre aquel laberinto. Aquel barrio era la guarida del crimen y de la miseria. En lo más oculto de aquella infame madriguera se veía una tienda baja y saliente bajo un cobertizo, en la cual se vendía hierro, trapos viejos, botellas viejas, huesos y trozos de platos de la comida del día precedente. Sobre el piso de un compartimiento interior había, amontonados, clavos, llaves herrumbrosas, cadenas, goznes, limas, platillos de balanzas, pesos y toda clase de ferretería. En aquellos hacinamientos asquerosos de grasas corrompidas, de huesos carcomidos, se encerraban acaso muchos misterios que pocas personas hubieran tenido valor para indagar.
Sentado en medio de aquellas mercancías con las que comerciaba, cerca de un fogón hecho de ladrillos ya usados, se veía un mugriento bribón, con los cabellos ya blancos por la edad. Contaba 70 años, abrigándose contra el aire exterior por medio de un cortinaje grasiento, formado de retales despareados, sujetos a un cordel, fumando en pipa y saboreando con placer el deleite de su apacible soledad. Scrooge y el espectro se colocaron enfrente de aquel hombre, en el momento en que una mujer, portadora de un grueso paquete, se escurría a la tienda. Apenas penetró fue seguida de otra cargada de la misma manera, y esta de un hombre vestido de un traje negro y muy raído, cuyo hombre se sorprendió al verlas, como ellas al verle. Después de algunos momentos de estupefacción de todos ellos, estupefacción de que también participó el hombre de la pipa, se echaron a reír. Que pase primeramente el asistente, dijo la segunda mujer. Después vendrá la lavandera y últimamente el encargado de las pompas. ¿Qué opináis, honrado tendero? Por cierto que es casualidad. No parece sino que nos hemos dado cita los tres. No podíais haber escogido mejor lugar. Dijo el tendero quitándose la pipa de la boca. Entrad en el salón. Hace tiempo que tienes facultad para entrar aquí libremente. Los otros dos tampoco son extraños. Aguardad a que cierre la puerta de la tienda. ¿Cómo chirrían los goznes? Creo que no existe aquí ningún hierro más viejo que ellos, como no hay en el almacén, y de esto me considero muy seguro. Otras osamentas más añejas que las mías. Todos nos hallamos en consonancia con nuestra condición. Hacemos un buen juego. Entrad. El salón lo constituía el espacio que estaba separado de la tienda por la cortina de retales. El viejo tendero removió el fuego con una barra de hierro rota, procedente de una barandilla de escalera, y después de haber reanimado su humosa lámpara, porque ya era de noche, con la boquilla de la pipa, puso de nuevo esta en la boca. Mientras que de este modo cumplía con los deberes de la hospitalidad, la mujer que había hablado la primera dejó su paquete en el suelo y se sentó con aire negligente en un taburete, colocando los codos sobre las rodillas y lanzando una mirada de desafío a los otros dos concurrentes. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay, señora Dilber? Dijo encarándose con la otra. Todas tenemos el derecho de pensar en nosotros mismos. ¿Ha hecho otra cosa él durante su vida? En verdad, dijo la lavandera. Ninguno tanto como él. Pues bueno, entonces no tenéis necesidad de estaros ahí, abriendo de tal modo los ojos, como si os dominara el miedo. Somos lobos de una camada. De seguro, exclamaron la Dilber y el saltatumbas. En ese convencimiento estamos. Pues no hay más que decir. Estamos como queremos. No hay que buscar 3 pies al gato. Y luego, vaya un mal. ¿A quién se le causa perjuicio con esas fruslerías? De seguro que no es al muerto. Oh, en verdad que no, dijo riéndose la Dilber. Si quería guardarlos ese tío roñoso para después de su fallecimiento, continuó la mujer. ¿Por qué no ha hecho como los demás? No necesitaba más que haber llamado a una enfermera para que lo cuidase, en vez de morirse en un rincón abandonado como un perro. Es la pura verdad, ratificó la Dilber. Tiene lo que merece. Hubiera querido que el lance no le saliera tan barato, continuó la primera mujer. Os aseguro que a estar en mi mano no hubiera perdido la ocasión de coger algo más. Desliad el paquete, tendero, y decid francamente lo que vale. No tengo reparo en que lo vean. Los 3 sabíamos antes de penetrar aquí la clase de negocios que hacemos. No hay ningún mal en ello. Pero se entabló un pugilato de cortesía. Los amigos de aquella mujer no quisieron, por delicadeza, que fuese la primera, y el hombre del traje negro tuvo la primacía en desatar su lío. No guardaba mucho. 1 sello o 2, un lapicero, 2 gemelos de camisa, un alfiler de muy poco valor. Esto era todo. Los objetos fueron examinados minuciosamente por el viejo tendero, quien iba marcando en la pared con una tiza la cantidad que pensaba dar por cada uno de ellos. Terminado el examen, hizo la suma. He ahí, dijo, lo que valen. No daría ni 3/4 más, aunque me tostaran a fuego lento. ¿Qué hay después de esto? Tocaba la vez a la Dilber. Enseñó sábanas, servilletas, un traje, 2 cucharillas de plata de forma antigua,
unas tenacillas para el azúcar y algunas botas. El tendero hizo la cuenta como antes. Siempre pago de más a las señoras. Es una de mis debilidades, y por eso me arruino. Dijo el tendero. He ahí vuestra cuenta. Si me pedís un cuarto más y entramos en cuestión, me desdiré, y rebajaré algo del primer propósito que he tenido. Ahora desliad mi paquete. Dijo la primera mujer. El tendero se arrodilló para mayor comodidad y, deshaciendo una porción de nudos, sacó del lío una gruesa y pesada pieza de seda oscura. ¿Qué es esto? Preguntó. Son cortinas de cama. Sí. Contestó riendo la mujer e inclinando el cuerpo sobre sus cruzados brazos. Cortinas de cama. No es posible que las hayas quitado, con anillos y todo, mientras que él estaba todavía en la cama. Observó el tendero. Sí. ¿Por qué no? Entonces has nacido para ser rica, y lo serás. Te aseguro que no vacilaré en echar mano sobre cualquier cosa tratándose de ese hombre. Te lo aseguro, amigo. Ratificó con la mayor sangre fría. Ahora cuidado que no caiga aceite sobre los cobertores. ¿Los cobertores de él? Preguntó el tendero. ¿De quién habían de ser? ¿Tienes miedo de que se constipe por haberle despojado de ellos? Pero confío en que no habrá muerto de alguna enfermedad contagiosa. ¿Eh? Preguntó el tendero parando en el examen y levantando la cabeza. No tengáis miedo. A ser así, no hubiera yo permanecido en su compañía por tan mezquinas utilidades. Puedes examinar esa camisa hasta que se te salten los ojos. No encontrarás ni el más pequeño agujero. Ni siquiera está usada. Era la mejor que tenía, y en verdad que no es mala. Ha sido una dicha que yo me hallase allí, porque si no se hubiera perdido. ¿Cómo? Lo hubieran enterrado con ella. No hubiera faltado alguno bastante tonto para hacerlo. Por eso me he apresurado a quitársela. El percal es suficientemente bueno para tal uso. Si no es útil para ese servicio, entonces ¿de qué sirve el percal? Es bueno para envolver cadáveres, y en cuanto a la elegancia, no estará más feo el cuerpo de ese tío dentro de una camisa de percal que dentro de una de hilo. Es imposible. Scrooge escuchaba lleno de horror aquel infame diálogo. Aquellos seres sentados, o por mejor decir agachados, sobre su presa, apretados unos contra otros a la pálida luz de la lámpara del tendero, le producía un sentimiento de odio y de asco, tan vivo como si hubiera visto a codiciosos demonios disputándose el mismo cadáver. ¡Ah! ¡Ah! Continuó riendo la mujer, viendo que el tendero, sacando un taleguillo de franela, daba a cada uno contándola en el suelo la parte que le correspondía. Esto es lo mejor. Mientras vivió, todo el mundo se alejó de él, y así cuando ha muerto, hemos podido aprovecharnos de sus despojos. ¡Ja! 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 Espíritu, Dijo Scrooge estremeciéndose. comprendo. La suerte de ese infortunado podría alcanzarme a mí también. A eso llega quien sigue la conducta que yo... Señor Misericordia, ¿qué es lo que veo? Y retrocedió lleno de horror, porque habiendo cambiado la escena, se vio cerca de un lecho despojado, sin cortinajes, sobre el cual, y cubierto con una sábana desgarrada, había algo que en su mudo silencio hablaba al hombre con aterradora elocuencia. El aposento estaba muy oscuro, demasiado oscuro para que se pudiera ver con exactitud lo que allí había, por más que Scrooge, obedeciendo a un misterioso impulso, paseaba por aquella estancia sus inquietas miradas, deseoso de averiguar lo que aquello era. Una luz pálida que venía del exterior alumbraba directamente el lecho donde yacía el muerto, robado, abandonado por todo el mundo, junto al cual no lloraba nadie, ni rezaba nadie. Scrooge miró al aparecido cuya mano fatal señalaba a la cabeza del cadáver. El sudario había sido puesto tan descuidadamente que hubiera bastado el más pequeño movimiento de su cuerpo para descubrirle la cara. Scrooge advirtió lo fácil que era hacerlo, y aún lo intentó, pero no se encontró con vigor para ello. Oh, fría, terrible, espantosa muerte. Tú puedes levantar aquí tus altares y rodearlos de todos los horrores que tienes a mano, porque estos son tus dominios. Pero cuando se trata de una persona querida y estimada, ni uno de sus cabellos puede servir
para que ostentes tus tremebundas enseñanzas, ni hacer odioso ninguno de los rasgos del muerto. Y no es que entonces no caiga su mano pesadamente si lo quieres así. No es que el corazón no deje de latir, pero aquella mano fue en otro tiempo dadivosa y leal. Aquel corazón animoso y honrado, un verdadero corazón de hombre. Hiere, hiere, despiadada muerte. Harás brotar de la herida del muerto las generosas acciones de éste, la honra de su efímera vida, el retoño de su existencia imperecedera. Ninguna voz pronunció al oído de Scrooge estas palabras, y sin embargo, él las oyó al contemplar el lecho. Si éste pudiera revivir, reflexionaba Scrooge, ¿qué diría ahora de sus pesados propósitos? Que la avaricia, la dureza del corazón, el afán de lucro, laudables propósitos, le habían conducido a una triste muerte. Ahí yace en esta mansión tan sombría y desierta. No hay ni un hombre, ni una mujer, ni un niño que puedan decir: fue bueno para mí en tal circunstancia. Yo lo seré ahora para él en memoria de su beneficio. Solo turbaban aquel glacial silencio un gato que arañaba en la puerta, y el ruido de las ratas que bajo la piedra de la chimenea roían algo. ¿Qué iban a buscar en aquella habitación mortuoria? ¿Por qué demostraban tanta avidez y tanta excitación? Scrooge no se atrevió a pensar. «Espíritu», dijo, «este sitio es verdaderamente espantoso. No olvidaré, al abandonarlo, la lección que he recibido en él. Creedlo así. Marchemos». El aparecido continuaba señalándole la cabeza del cadáver. «Os comprendo, y lo haría como me encontrara con fuerzas para ello, mas no las tengo». El fantasma lo miró entonces con mayor fijeza. Si hay alguna persona en la ciudad que experimente alguna emoción penosa a consecuencia de la muerte de ese hombre, dijo Scrooge con mortal agonía, mostradmela, espíritu. Os conjuro a ello. El fantasma extendió un momento su negra vestidura por encima de él y recogiéndola después le presentó una sala iluminada por la luz del día, donde se encontraban una madre y sus hijos. Esperaba a alguien llena de impaciencia y de inquietud, porque no hacía más que ir de un lado a otro de mi habitación, estremeciéndose al más pequeño ruido, mirando por la ventana o al reloj, haciendo por coser para distraerse y pudiendo sufrir apenas la voz de sus hijos que jugaban. Por fin oyó el aldabonazo tan esperado y fue a abrir. Era su marido, hombre aún joven, pero de fisonomía ajada por los sufrimientos, si bien entonces revestía un aspecto particular como de amarga satisfacción que le produjera vergüenza y que tratara de reprimir. Tomó asiento para comer lo que su esposa le había guardado junto al fuego, y cuando ella le preguntó, al cabo de rato de silencio con desmayado acento: «¿Qué noticias?», él no quería responder. ¿Son buenas o malas?, insistió ella. Malas. ¿Estamos completamente arruinados? No, Carolina. Todavía queda una esperanza. Si él se ablanda. En ocurriendo tal milagro se puede esperar todo. No puede enternecerse. Ha muerto. Aquella mujer era una criatura dulce y resignada. No había más que verla para reconocerlo desde luego. Y sin embargo, al oír la noticia, no pudo menos de bendecir en lo profundo de su alma a Dios y aun de decir lo que pensaba. Después se arrepintió y demandó gracia por su malvada idea, mas el primer arranque fue el espontáneo. Lo que me dijo aquella mujer medio borracha, de quien os he hablado, a propósito de la tentativa que hice para verle y conseguir de él un nuevo plazo, era cierto. No era una evasiva para ocultarme la verdad. No solamente estaba enfermo, sino moribundo. ¿A quién será endosada nuestra deuda? Lo ignoro, pero antes de que termine el plazo, espero tener con qué pagarla, y aun cuando no sucediera de este modo, sería el exceso de la desdicha que tropezáramos con un acreedor de corazón tan duro. Esta noche podemos dormir más tranquilos. Sí, a pesar de ellos mismos, sus corazones se sentían satisfechos.
Los niños que se habían agrupado cerca de sus padres para oír aquella conversación de la que nada comprendían, manifestaban en sus rostros estar más alegres. La muerte de aquel hombre devolvía un poco de felicidad a una familia. La única emoción que el fallecimiento había causado era una emoción de placer. Espíritu, Dijo Scrooge. hacedme ver una escena de ternura íntimamente ligada con la idea de la muerte, porque si no aquella estancia tan sombría que me habéis presentado estará siempre presente en mi memoria. El aparecido lo condujo por diferentes calles, y a medida que adelantaban, Scrooge iba mirando a todos lados con la esperanza de contemplar su imagen, pero no la vio. Entraron en la habitación de Bob Cratchit, la misma que Scrooge había visitado antes, y allí encontraron a la madre y a sus hijos sentados alrededor del fuego. Estaban tranquilos, muy tranquilos, incluso los enredadores pequeños. Todos escuchaban a Pedro, el hermano mayor, quien leía en un libro, mientras que la madre y las hermanas se entregaban a la costura. Aquella familia estaba positivamente tranquila. Y tomando de la mano a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scrooge aquellas palabras? De seguro que no las había soñado. Por fuerza debió ser el lector quien las pronunciara en alta voz, cuando Scrooge y el espíritu atravesaron los umbrales. ¿Por qué se había interrumpido la lectura? La madre colocó su tarea sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. El color de esta tela me hace daño a la vista, dijo. ¿El color? Ah, pobre Tiny. Ahora tengo mejor los ojos. Sin duda la luz artificial me los cansa, pero no quiero a ningún precio que vuestro padre lo eche de ver. No debe tardar mucho, porque ya está próxima la hora. Ha pasado ya. Repuso Pedro cerrando al mismo tiempo el libro. He advertido que anda más despacio hace unos días. La familia volvió a su anterior silencio y a su inmovilidad. Pasando un rato, la madre tomó otra vez la palabra con voz firme, cuyo tono festivo no se alteró más que una vez. Hubo un tiempo en que iba deprisa. Demasiado, tal vez, llevando a Tiny en los hombros. Yo lo he visto. Continuó Pedro. Y a menudo. Y yo también. Continuaron todos. Pero Tiny posaba poco, añadió la madre siguiendo en su tarea. Y luego lo quería tanto su padre, que no era ningún trabajo para éste. Pero ahí le tenemos. Y corrió a recibirlo. Bob entró arrebujando en su tapaboca. Bien necesitaba descansar aquel pobre hombre. Tenía preparado su té puesto al fuego, y hubo lucha sobre quién le serviría primero. Sobre sus rodillas se pusieron los dos niños, y ambos aplicaron sus mejillas a las de su padre como diciéndole: «Olvidarle, padre, no estéis triste». Bob se manifestó muy alegre con todos. A todos les dedicó un chiste. Examinó la obra de Mrs. Cratchit y sus hijas y la elogió mucho. Esto lo acabaréis antes del domingo. ¿El domingo? ¿Habéis ido hoy?, le preguntó su esposa. Sí, querida mía. De consentirlo esos trabajos que lleváis, hubiera deseado que vinierais conmigo. No puedes figurarte qué verde está el sitio. Pero lo visitaréis con frecuencia. Le prometí que iría a pasear un domingo. «Oh, hijo mío», exclamó Bob. «Pobre hijo mío». Y rompió a sollozar sin poder contenerse. Para contenerse hubiera sido necesario que no acabara de experimentar la pérdida de su hijo. Salió de la sala y subió a una del piso superior, vistosamente alumbrada y llena de guirnaldas, como en tiempo de Navidad. Allí había una silla colocada junto a la camita del niño, en la que se veían señales indudables de que alguno acababa de ocuparla. El pobre Bob se sentó también, y cuando hubo reflexionado un poco, y calmándose, imprimió un beso en la frente del niño. Con esto se resignó algo y bajó de nuevo casi feliz, en la apariencia. La familia le rodeó y entablaron conversaciones. La madre y las hijas trabajaban siempre. Bob les habló de la singular benevolencia con que le había hablado el sobrino de Mr. Scrooge, persona y a quien apenas trataba, el cual habiéndole encontrado aquel día y viéndole un poco abatido. Ya sabéis, quiso averiguar lleno del mayor interés lo sucedido. Por este motivo, y observando que era el señor más afable del mundo, le he contado todo. Siento mucho lo que me acabáis de referir, señor Cratchit, me ha dicho, por vos y por vuestra excelente esposa. A propósito, ignoro cómo ha podido saber él eso. ¿Saber qué? Que sois una excelente mujer. Pero si eso lo sabe todo el mundo. Dijo Pedro. Muy bien contestado, hijo mío. Exclamó Bob.
Lo siento, me ha dicho, por vuestra excelente esposa, y si puedo seros útil en algo, añadió entregándome una tarjeta, he aquí mis señas. Os ruego que vayáis a verme. Estoy entusiasmado, no solo por lo que espero que haga en favor nuestro, sino por la amabilidad con que se ha explicado. Parecía sentir la desgracia de Tiny como si lo hubiera conocido, como nosotros mismos. Estoy segura de que abriga un buen corazón, dijo señora Cratchit. Aún estaríais más segura si lo hubierais visto y hablado. No me sorprendería, fijaos bien, que proporcionase a Pedro mejor empleo que el que tiene. ¿Oís, Pedro? Preguntó Mrs. Cratchit. ¿Entonces? Dijo una de las jóvenes. Pedro se casaría, estableciéndose por su cuenta. Vete a paseo. Dijo Pedro, haciendo una mueca. Caramba, eso puede ser o no puede ser. Tantas probabilidades hay para lo uno como para lo otro. Observó Bob. Es cosa que puede suceder el día menos pensado. Aunque hay tiempo para reflexionar sobre ello, hijo mío. Pero sea lo que quiera, espero que cuando nos separemos, ninguno de vosotros olvidará al pobre Tiny. ¿No es verdad que ninguno de nosotros olvidará esta primera separación? Nunca, padre mío, gritaron todos a la vez. Y estoy convencido, continuó Bob, de que cuando nos acordemos de lo dulce y paciente que era, aunque no pasaba de ser un niño bien pequeño, no reñiremos unos contra otros, porque esto sería olvidar al pobre Tiny. No, nunca, dijeron todos. Me hacéis dichoso, verdaderamente dichoso. Señora Cratchit lo abrazó. Sus hijas lo abrazaron. Los pequeños Cratchit lo abrazaron. Pedro lo estrechó tiernamente. Alma de Tiny, en tu esencia infantil eras como una emanación de la divinidad. Espectro, dijo Scrooge, presiento que la hora de nuestra separación se acerca. Lo presiento sin saber cómo se verificará. Dime quién era el hombre a quien hemos visto tendido en su lecho de muerte. El aparecido lo transportó como antes, aunque en una época diferente pensaba Scrooge, porque las últimas visiones se confundían en su memoria. Lo que notaba claramente era que se referían al porvenir, a los sitios donde se congregaban los negociantes, pero sin mostrarle su otro yo. No se detuvo allí el espíritu, sino que anduvo muy deprisa, como para llegar más pronto a donde se proponía, hasta que Scrooge le suplicó que descansaran un momento. Este patio que tan deprisa atravesamos, dijo Scrooge, es el centro donde he establecido mis negocios. Reconozco la casa. Dejadme ver lo que seré un día. El espíritu se detuvo, pero con la mano señalaba otro punto. Allá abajo está mi casa. ¿Por qué me indicáis que vayamos más lejos? El espectro seguía marcando inexorablemente otra dirección. Scrooge corrió a la ventana de su despacho y miró al interior. Era siempre su despacho, mas no ya el suyo. Había diferentes muebles y era otra persona que estaba sentada en el sillón. El fantasma seguía indicando otro punto. Scrooge se le unió y, preguntándose acerca de lo que había sucedido, echó tras de su conductor hasta que llegaron a una verja de hierro. Antes de entrar observó alrededor de sí. Era un cementerio. Allí, sin duda, y bajo algunos pies de tierra, yacía el desdichado cuyo nombre quería saber. Era un hermoso sitio, a la verdad, cercado de muros, invadido por el césped y las hierbas silvestres, en donde la vegetación moría por lo mismo que estaba excesivamente alimentada. Hasta el aseo con la abundancia de despojos mortales que allí había. ¡Oh, qué hermoso sitio! El espíritu de pie en medio de las tumbas indicó una de estas, y Scrooge se acercó temblando. El espíritu era siempre el mismo, pero Scrooge creyó notar en él algo de un nuevo y pavoroso augurio. Antes de que dé un paso hacia la losa que me designáis, satisfaced, dijo, la siguiente pregunta. ¿Esta es la imagen de lo que ha de ser o de lo que puede ser? El espíritu se limitó a bajar la mano en dirección a una losa próximos a la cual se hallaban. Cuando los hombres se comprometen a ejecutar algunas resoluciones, por ellas pueden conocer el resultado de las mismas. Pero si las abandonan, el resultado puede ser otro. ¿Sucede lo mismo en los espectáculos que representáis a mi vista? El mismo silencio.
Scrooge se arrastró hacia la tumba poseído de espanto, y siguiendo la dirección del dedo del fantasma leyó sobre la piedra de una sepultura abandonada: Ebenezer Scrooge. ¿Soy yo, el hombre a quien he contemplado en su lecho de muerte? Preguntó cayendo de rodillas. El espíritu señaló alternativamente a él y a la tumba y a él. No, espíritu. No, no. El espíritu continuó inflexible. Espíritu, Gritó agarrándose a la vestidura. escúchame. Ya no soy el hombre que era, y no seré el hombre que hubiera sido, a no tener la dicha de que me visitarais. ¿Para qué me habéis enseñado esto si no hay ninguna esperanza? Por primera vez la mano hizo un movimiento. Buen espíritu, Continuó Scrooge siempre arrodillado y con la cara en tierra. interceded por mí. Tened piedad de mí. Aseguradme que puedo cambiar esas imágenes que me habéis mostrado, mudando de vida. La mano se agitó haciendo un ademán de benevolencia. Celebraré la Navidad en el fondo de mi corazón, y me esforzaré en conservar su culto todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y el porvenir. Siempre estarán presentes en mi memoria los tres espíritus, y no olvidaré sus lecciones. Oh, decidme que puedo borrar la inscripción de esta piedra. Y en su angustia cogió la mano de Aparecido, quien quiso retirarla, pero no pudo al pronto por el vigoroso apretón de Scrooge. Al fin, como más fuerte, se desasió. Alzando las manos en actitud de súplica para que cambiase la suerte que le aguardaba, Scrooge notó una alteración en la vestidura encapuchada del espíritu, el cual, disminuyendo de estatura, se desvaneció en sí mismo, trocándose en una columna de cama. Quinta estrofa. Conclusion. Y era una columna de cama. Sí, y de su cama. Y más aún, estaba en su cuarto. El mañana era suyo y podía enmendarse. Quiero vivir en lo pasado, en el presente y en el porvenir. Repitió Scrooge echándose fuera de la cama. Las lecciones de los tres espíritus permanecerán grabadas en mi memoria. Oh Jacobo Marley, benditos sean el cielo y la tierra por sus beneficios. Lo digo de rodillas, mi viejo Marley. Sí, de rodillas. Y se encontraba tan animado, tan enardecido con sus buenos propósitos, que su voz ya cascada apenas bastaba para expresar el sentimiento que se los infundía. De tanto sollozar en su lucha con el espíritu, las lágrimas inundaban su rostro. No los han arrancado, no. Decía Scrooge abrazándose a los cortinajes del lecho. No. Ni los anillos. Están aquí. Las imágenes de las cosas que hubieron podido suceder pueden también desvanecerse. Se disiparán. Ya lo sé. Sin embargo, no acertaba a vestirse. Se ponía al revés las prendas, volviéndolas en todos sentidos, sin atinar. En su turbación rompía las calcetas y las dejaba caer, haciéndolas cómplices de toda suerte de extravagancias. No sé lo que me hago, exclamó riendo y llorando a la vez, y representando con su apostura y sus calcetas el grupo del Laocoonte antiguo y sus serpientes. Noto en mí la ligereza de una pluma, que soy felicísimo como los ángeles, alegre como un estudiante y aturdido como un hombre ebrio. Felices Pascuas a todo el mundo. Bueno, dichoso año para todos. Hola, hola. Y dando saltos se dirigió desde la alcoba hasta el salón, hasta que le faltó el aliento. He ahí el perolillo con el cocimiento de avena, exclamó volviendo a los saltos delante de la chimenea. He ahí la ventana por donde ha entrado el espíritu de Marley. He ahí el rincón donde se ha sentado el espíritu de la Navidad actual. He ahí la ventana desde donde he visto las almas en pena. Todo está en su sitio. Todo ha sucedido. Ja, ja, ja. Y a la verdad que para un hombre tan desacostumbrado a ella, la risa tenía mucho de magnífica, de esplendorosa. Era una risa productora de muchas y muchas generaciones de estrepitosas risas. No sé a qué día del mes estamos, continuó Scrooge. No sé cuánto tiempo he permanecido con los espíritus. No sé nada. Estoy como un niño. Pero no me importa. Desearía serlo, sí. Un niño.
Hola, upa, hola. El alegre repiqueteo de las campanas de las iglesias le sorprendió en medio de sus arrebatos. Oh, hermoso, hermoso. Fue a la ventana. La abrió y miró hacia la atmósfera. Nada de niebla. Un frío vivo y penetrante. Uno de esos fríos que alegran y entonan. Uno de esos fríos que hacen circular la sangre en las venas con desusada rapidez. Un sol de oro. Un cielo brillante. Hermoso. Hermoso. ¿En qué día estamos? Preguntó Scrooge a un jovencillo muy bien puesto, y que se había parado sin duda para contemplar a Scrooge. Preguntó el jovencillo admirado. ¿Que en qué día estamos? Hoy, pues en el 1 de Navidad. El primer día de Navidad. Luego no faltó a él. Los espíritus lo han hecho todo en una noche. Pueden hacer lo que se les antoje. ¿Quién lo duda? Joven. ¿Qué hay? ¿Sabes la tienda del comerciante de volatería que está en la esquina de la segunda calle? Sí, por cierto. He ahí un chico muy inteligente. Un joven notable. ¿Sabes si han vendido la hermosa pava que tenían ayer de muestra? No la pequeña, la grande. La que es casi tan grande como yo. Cuidado que es encantador ese joven. Da gusto hablar con él. Sí, esa. Todavía está. Entonces ve a buscarla. Qué chusco es el hombre. No. Hablo formalmente. Ve a comprarla y di que me la traigan. Yo les daré las señas de la casa a donde han de llevarla. Ven con el mozo y te daré un chelín. Mira, si vienes antes de 5 minutos, te daré más. Y el jovencillo salió como un rayo. No habría arquero que despidiese con tanta rapidez la saeta. La enviaré a casa de Bob Craterhead, dijo Scrooge frotándose las manos y riendo. No sabrá quién la remite. Es 2 veces más grande que Tiny. Estoy seguro que agradará la broma. Escribió las señas con mano no muy firme, pero las escribió como le fue posible y bajó a abrir la puerta de la calle para recibir al mozo portador. Mientras se encontraba allí aguardando, fijó sus miradas en el aldabón. Te querré siempre, dijo acariciándole con la mano. Y yo que nunca reparaba. Ya lo creo. Qué expresión de honradez en la fisonomía. Ah, excelente aldabón. Pero ya tenemos aquí la pava. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Felices Pascuas. ¿Era aquello una pava? No. No es posible que hubiera podido sostenerse jamás sobre las patas semejante ave. Las hubiera tronchado en menos de 2 minutos, como si fueran barras de lacre. Ahora caigo en la cuenta, dijo Scrooge. No podéis llevarla tan lejos sin tomar un Simon. La risa con que pronunció estas palabras, la risa con que acompañó el pago del ave, la risa con la que dio el dinero para el coche, y la risa con que además gratificó al jovencillo, no fue sobrepujada más que por la estrepitosa risa con que se sentó en su sillón sin fuerzas, sin aliento. No pudo afeitarse con facilidad, porque su mano continuaba temblando, y esta operación exige gran cuidado, aunque no se ponga uno precisamente a bailar al ejecutarla. Sin embargo, aunque se hubiese cortado la punta de la nariz, con ponerse un pedazo de tafetán inglés, hubiera salido del paso sin perder por eso su buen humor. Se vistió con todo lo mejor que tenía, y una vez hecho, salió a pasear por las calles. Estaban henchidas de gentes, como cuando las vio en compañía del espíritu de la Navidad actual. Iba andando con las manos atrás y mirando a todos con aire de satisfecho. Denotaba su aspecto tan grande simpatía que 3 o 4 jóvenes alegres no pudieron menos de decirle: «Muy buenos días, caballero. Felices Pascuas». Scrooge afirmaba después que de todos los sones agradables que había oído, este le pareció sin género de duda el que más. Al poco rato divisó al caballero de fisonomía distinguida, que había estado a verle la noche anterior, a verle en su despacho, preguntándole: «¿Scrooge y Marley?». A su vista experimentó un dolor penetrante en el corazón, pensando en la mirada que iba a dirigirle aquel caballero cuando lo viera. Mas pronto comprendió lo que debía hacer, y apresurando el paso para estrechar la mano de aquel caballero, le dijo: «Señor mío, ¿cómo estáis? Espero que habréis obtenido un magnífico resultado ayer. Es una tarea que os honra. Felices Pascuas». «¿Señor Scrooge?». «Sí, señor, es mi nombre. Me temo que no suene muy agradablemente en vuestros oídos. Permitidme que me disculpe. ¿Tendríais la bondad...?»
Entonces Scrooge le dijo unas palabras al oído. «Dios mío, ¿es posible?», exclamó el caballero atónito. «Señor Scrooge, ¿habláis formalmente?». No lo dudéis, ni un octavo menos. No hago más que pagar lo atrasado. Os lo aseguro. ¿Queréis hacerme ese favor? «Señor», replicó el caballero apretándole la mano cordialmente, «no sé cómo ensalzar tanta munifi». Ni una palabra más, se lo suplico. Interrumpió Scrooge. Venid a verme. ¿Queréis venir a verme? «Ciertamente», exclamó el caballero. A no dudarlo era su intención. Se conocía en su aspecto y en el tono de voz. Gracias, dijo Scrooge. Os estoy muy reconocido y os doy miles de gracias. Adiós. Entró en la iglesia, recorrió las calles, examinó las gentes que iban y venían presurosas, dio cariñosos golpecitos a los niños en la cabeza, preguntó a los mendigos acerca de sus necesidades. Miró curiosamente a las cocinas de las casas y después a los balcones. Todo cuanto veía le causaba placer. Nunca hubiera creído que un sencillo paseo, una cosa de nada, le reportara tanta dicha. Después de mediodía se dirigió a casa de su sobrino. Pasó y repasó varias veces por delante de la puerta antes de decidirse a entrar. Por fin se resolvió y llamó. ¿Está el señor en casa, hermosa joven?, preguntó Scrooge a la criada. Pues señor, es una real hembra. Sí, señor. ¿Dónde se halla, prenda? En el comedor con la señora. Si queréis os conduciré. Gracias. Me conoce, repuso Scrooge acercándose a la puerta del comedor. Voy a entrar. Abrió el picaporte suavemente y asomó la cabeza por la puerta. La pareja estaba entonces inspeccionando la mesa, dispuesta para una gran comida, porque los jóvenes recién casados son muy quisquillosos acerca de la elegancia en el servicio. Quieren cerciorarse de que todo va como corresponde. Federico, dijo Scrooge. Dios del cielo, qué temblor la entró a su sobrina. Scrooge había olvidado en aquel momento cómo se hallaba pocas horas su sobrina sentada en un rincón y con los pies en un taburete. Si no hubiera entrado de aquel modo, no se hubiera atrevido. ¿Quién anda ahí?, preguntó Federico. Soy yo, tu tío Scrooge. Vengo a comer. ¿Me permites que entre? Que sí se lo permitía. A poco más le descoyunta el brazo para hacerle entrar. A los 5 minutos ya estaba Scrooge como en su casa. El recibimiento del sobrino fue cordialísimo. La sobrina imitó el ejemplo, así como Topper cuando llegó, la regordetilla cuando entró y los restantes convidados cuando entraron. ¡Qué admirables compañía! ¡Qué admirables juegos! ¡Qué admirable unanimidad! ¡Qué admirable dicha! Al día siguiente Scrooge se fue temprano a su almacén. Muy temprano. Si pudiera llegar antes que Bob Cratchit y sorprenderle en falta de tardanza. Era lo que le tenía preocupado más agradablemente. Y lo consiguió. Sí, tuvo ese placer. El reloj dio las 9 y Bob no aparecía. 9:15 y tampoco. Bob llegó con 18 minutos y medio de retraso. Scrooge estaba sentado y tenía la puerta de su despacho de par en par para ver a Bob cuando se deslizara hasta su cuchitril. Antes de abrirlo Bob se había quitado el sombrero, después el tapaboca y en un abrir y cerrar de ojos se instaló en su banqueta y se puso a manejar la pluma como si quisiera reintegrarse del tiempo perdido. «Hola», refunfuñó Scrooge imitando lo mejor que pudo su tono habitual. ¿Qué significa eso de venir tan tarde? Lo siento mucho, señor Scrooge. He venido algo tarde. ¿Tarde? Ya lo creo. Aproximaos si gustáis. No sucede más que una vez al año, señor Scrooge, dijo tímidamente Bob saliendo de su cuchitril. No me sucederá otra vez. Ayer me divertí un poco. Muy bien. Pero os declaro, amigo, que no puedo consentir que las cosas sigan así mucho tiempo. En su virtud, dijo, levantándose de la banqueta y dando un terrible empujón a Bob, que casi lo hizo caer. En su virtud os aumento el sueldo. Bob tembló y puso mano a la regla de la bufete. Al principio tuvo el propósito de sacudir a su principal, de cogerle por el cuello y de pedir socorro a los transeúntes para que le pusieran una camisa de fuerza. «Felices Pascuas, Bob», dijo Scrooge con aire muy formal y dándole golpecitos en la espalda, de modo que el favorecido ya no tuvo dudas. «Felices Pascuas, Bob, mi honrado compañero. Tanto más felices cuanto que nunca os las he deseado. Voy a aumentaros el sueldo y a proteger a vuestra laboriosa familia. Hoy
Después de mediodía discutiremos acerca de nuestros negocios delante de un vaso de ponche. Encended las 2 chimeneas y antes de que empecéis vuestro trabajo, id a comprar una espuerta nueva para el carbón. Scrooge cumplió todo lo que había prometido, pero aún hizo más, mucho más que cumplirlo. Para Tiny, que no murió, fue como un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre, como el que más podía serlo en la vieja City o en otro cualquiera punto. Algunas personas se rieron de esta transformación, pero él no se cuidó de ello, porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada de bueno que al principio no haya causado la risa de ciertas gentes. Puesto que tal clase de personas han de ser ciegas necesariamente, vale más que su enfermedad se manifieste por las muecas que hacen a fuerza de reír, que no de otra manera menos agradable. Él también se reía, y en esto paraba toda su venganza. Con los espíritus no tuvo más trato, pero sí mucho con los hombres. Se cuidaba de sus amigos y de su familia, y durante el año no hacía más que disponerse para celebrar la Navidad, en lo que nadie le ganaba. Todo el mundo le hacía esta justicia. Hagamos porque digan lo mismo de vosotros y de mí, de todos nosotros, y exclamemos como Tiny: que Dios nos bendiga. Gracias por escuchar Cuento de Navidad de Charles Dickens. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como yo al compartirla contigo. Si te ha gustado, apóyame con un me gusta. Comenta qué parte te emocionó más y suscríbete para seguir disfrutando de más audiolibros y relatos clásicos. Te deseo una muy feliz Navidad, llena de luz, esperanza y buenos momentos junto a quienes más quieres. Y recuerda, como aprendió Ebenezer Scrooge, nunca es tarde para abrir el corazón.